Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigos. Un día más aquí para hacer nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Quien nos habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Cada noche, siempre al empezar, procuramos poner como una intención nuestro oficio en petición por algo o por alguien. Ayer hablábamos precisamente de las personas que debido a la crisis económica y diferentes circunstancias han perdido sus hogares y algunos de ellos están siendo desahuciados o ya han sido desahuciados. Ayer hablábamos de un caso precisamente particular aquí en Dos Hermanas. Hoy a las 10 de la mañana ha habido un despliegue policial para desahuciar una casa. Felizmente, de momento, el juez ha dado un mes más de margen para tratar de buscar una solución para la familia de esa casa y ojalá que pueda llegar la solución. Hoy quería, hermanos, poner nuestra intención acerca de un grupo de personas de las que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se les llamaba los extranjeros. Hoy le llamaríamos los inmigrantes. Es muy interesante leer las cosas que se dice acerca de los extranjeros en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Y es muy interesante, hermanos, que Dios habla de ellos recordándole a los israelitas que tenían que tratarlos bien. Y tenían que tratarlos bien porque ellos habían sido también extranjeros en tierra de Egipto y no les había ido nada bien. Ese es nuestro Dios, un Dios de gracia y de misericordia. Hermanos, en esta noche vamos a poner nuestra intención por todos los inmigrantes que tenemos en nuestro país, que como vemos en las noticias sufren de agresiones verbales, en algunos casos incluso físicas. Hemos podido ver en las noticias del mediodía o por la noche esas imágenes, esas jóvenes en un metro escupiéndole a una pareja de inmigrantes latinos. Y hermanos, tenemos que orar, tenemos que poner a todos estos inmigrantes, que la mayoría de ellos, como dicen las estadísticas, son trabajadores, muy trabajadores por cierto. Cuando estuve viviendo en Estados Unidos algunos meses me di cuenta de que entre los que se contaban como más trabajadores eran precisamente los latinos. Curioso. Y sin embargo vemos que hay un tratamiento que no es el correcto. Así que, hermanos, en esta noche vamos a poner nuestra intención pidiendo al Señor por ellos, sabiendo que Dios los tiene en su corazón. Padre, en esta noche nos dirigimos a ti, a tu misericordia y a tu gracia, y queremos presentarte todos los inmigrantes que llegan a nuestro país, los que llegan legales y los que no les queda más remedio que llegar ilegales. Algunos mueren en el camino. Te pedimos, Señor, por esas familias que algunas se han separado, ya nunca más se volverán a encontrar. Y te pedimos, Señor, que aquellos que somos seguidores tuyos tengamos tu mismo corazón y seamos de aquellos que buscan soluciones y ayudar, y no de criticar y mucho menos el insultar a estas personas. Señor, te pedimos por ello en esta noche de una manera especial que tú los guardes en el hueco de tu mano y que ellos puedan ser bendecidos en nuestro país, como también nuestros padres cuando fueron emigrantes en otros países fueron bendecidos. Yo soy hijo de emigrante, un padre que estuvo trabajando en Alemania, y Señor, quiero pedirte tu bendición sobre todos los inmigrantes en España. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y así damos comienzo a nuestro oficio vespertino en esta noche. Como cada día decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones.
Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y oramos todos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy vamos a leer el Salmo número 127. Salmo 127, un salmo también muy famoso de la Biblia, y cortito, muy cortito, pero como digo, todos los días se trata de un salmo muy profundo. Dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios por mis hijos, 4, Miguel Ángel, David, Inés María y Juan Marco. 4 hijos que Dios me ha dado y un nieto precioso, Santiago. Así que gracias le doy a Dios. Espero llegar a tener por lo menos tataranietos, más o menos. Hasta ahí llego, hasta los tataranietos. Después ya veremos. Pero hasta los tataranietos quiero llegar. Así que vamos a ver cuántos años tienen que pasar. En las manos de mis hijos estoy, para que de momento tenga un nieto nada más. Bueno, hermanos, hoy hemos llegado al último estudio de las fiestas del Señor. Mañana vamos a iniciar nuevo estudio. Va a ser muy bonito, muy interesante, muy práctico. Y igual que estuvimos estudiando el credo apostólico y se nos fueron 20 y tantos días, 26 quiero recordar, no sé, 25 o 26 días de credo apostólico, y el credo apostólico es una cosita así, pues mañana vamos a empezar con un tema que no va a ser otro que el Salmo 23. El Salmo 23, pero yo lo he querido llamar el Salmo 23 en tiempos de pandemia. El Salmo 23 en tiempos de pandemia. No quiero adelantar mucho, pero sí probablemente vamos a tener
7 estudios del Salmo 23, pero divididos en 2. O sea que la cosa se nos va a ir a 14. 14 estudios hablando cosas prácticas. Va a ser no tanto en tono, vamos a decir, como hemos estado haciendo las fiestas, en tono escriturístico y en tono espiritual. Va a ser espiritual, por supuesto, pero no tanto en tono escriturístico, sino en tono práctico. Que veamos de manera práctica este salmo que está considerado como el salmo más bonito de todos los salmos. Yo no sé por qué, pero en todas las películas, cuando sale un entierro, el sacerdote o el presbítero o el pastor está leyendo el mismo salmo, el Salmo 23. Parece que es el salmo para los entierros, pero no. El Salmo 23 tiene que ver también con nuestra vida aquí en la tierra y de una forma práctica ahora, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Así que os animo a que tomáis un cuadernito, un bolígrafo, que va a haber muchas cosas que poder anotar prácticas. La idea es ponerlo en práctica en estos meses que estamos de pandemia. Así que no vamos a terminar aquí, mañana seguiremos con otro tema más. Hasta que me echen de aquí de dar el oficio por la noche, pues aquí estaremos, hasta que el Señor disponga otra cosa. Bueno, el último estudio que vamos a dar en realidad se corresponde a las 2 últimas fiestas, que os voy a decir su nombre en hebreo y después explico. La primera fiesta se llama Shemini Atzeret, y la otra se llama Simchat Torah. Vamos a explicar un poco el tema. Es muy bonito cómo termina la fiesta, recordar, haciendo un poquito de memoria, que dividimos las fiestas en 2 tipos. Las de la época de la primavera, que eran básicamente la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés. Eso sucede en primavera. Recordar que en mayo normalmente suele ser la fiesta de Pentecostés. Luego tenemos las fiestas de la época del otoño. Hablábamos de que comenzaba, se abre, es un tiempo diferente, un tiempo en el que se abre lo que es el arrepentimiento, el volverse a Dios, con la fiesta del Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Después de esa fiesta venía la fiesta del Yom Kippur. Pues ya vamos por 5 fiestas. Yom Kippur. Y en el Yom Kippur y en el Yom Teruah tenemos también una que es una fiesta más de tipo judío rabínico, que es el Rosh Hashanah, que es la fiesta del inicio de Año Nuevo, en esa época de arrepentimiento. Pero decíamos que la fiesta del Yom Kippur, cuando terminaba, daba paso a la celebración. Y ahora aparecía otra fiesta más, que era la fiesta la fiesta que hablábamos ayer, la fiesta de los tabernáculos, es decir, Sukkot. Sukkah era una tienda de campaña o un sombrajo, que diríamos aquí en Andalucía. Un sombrajo, eso es en realidad una tienda, algo que nos cubre del sol, por eso es sombrajo, que nos da sombra. En esa fiesta de los tabernáculos que estuvimos ayer compartiendo, había mucha alegría, era la recolección de las frutas y la recolección también de la uva. Entonces era un tiempo también de cosecha y se entregaban también los primeros frutos de las 2 cosechas. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días, pero después de los 7 días venía la fiesta esta que se llama Shemini Atzeret. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque significa que después del último día de los tabernáculos, que eran 7, el octavo era cuando se celebraba tanto primero se celebraba el Shemini Atzeret y al día siguiente, el día 9, se celebraba el Simchat Torah. Bueno, el día 8 dice
Números 29, versículo 35, dice: el octavo día tendréis solemnidad, Axeret, reunión solemne, ninguna obra de siervos haréis. Los rabinos han interpretado este versículo diciendo que lo que Dios les pide a aquellos, recordar que la fiesta de los tabernáculos había que subir a Jerusalén a celebrarla, aquellos que han subido a Jerusalén a celebrarlo y han estado 7 días de fiesta, es como que Dios les dijera: quédate un día más, el octavo. No te marches todavía a tu casa, todavía quédate un día más. Es como alargar la fiesta. Daros cuenta de que permanecer es la palabra axeré, por eso es el octavo que se permanece, que viene de la raíz hebrea que significa permanecer o retener, con Dios un día más. Así que de ello los rabinos concluyen que esta fiesta en realidad era una fiesta independiente, diferente a la de Sukkot. Para poder comprender el significado de esta fiesta de Shemini Atzeret y Simchat Torah, tenemos que revisar ciertos conceptos. Fijaros qué curioso. Todo tiene unas coincidencias que realmente son maravillosas. Uno cuando lee el Pentateuco nos pareciera que lo escribieron así como de golpe y porrazo, como que, bueno, no. Esto está todo muy más pensado de lo que nos creemos. Fijaros qué curioso. Los 7 días de Pascua, era una fiesta que duraba 7 días, era la noche de la Pascua el sacrificio del Cordero, pero era una semana sin panes sin levadura. 2 fiestas en una, por decirlo de alguna manera. A esa fiesta le seguía un periodo, recordad, de 49 días, la cuenta del Homer, ese cacharrito donde se llenaba de trigo de cebada, y eso era la cantidad de un Homer. Y cada día había que ir para hacer la cuenta rellenando un cacharrito con la cantidad de grano exacta de lo que medía un Homer, que era una cantidad de medición. Y durante 49 días había que estar contando. Y cuando llegaba el 50, entonces se celebraba Pentecostés. Es decir, la fiesta de la Pascua, después de 49 días, se concluía con la fiesta de Pentecostés. Una fiesta de 7 semanas se concluye el periodo final con la fiesta de un día, Pentecostés, que acordaros, en hebreo es Shavuot. Y en esa fiesta que nosotros celebramos el derramamiento del Espíritu Santo, los cristianos, los judíos no celebraban el derramamiento del Espíritu Santo, lo que celebraban era la entrega de la Torá en el monte Sinaí y el simbolismo de Dios Yahvé, el novio, que se casa con un contrato, la Torá, el Pentateuco, firmado por ambas partes, siendo Israel la novia. Es decir, que el concepto de Dios novio, pueblo de Dios novia, no es un invento de Pablo en Efesios capítulo 5 cuando dice que el novio, Jesús, se va a presentar a una novia, la iglesia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Este es un concepto que ya viene de los tiempos de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Para que veáis que todo al final, el fundamento al final lo encontramos siempre mirando hacia atrás. Aunque evidentemente hay una mirada hacia el futuro, porque será en el futuro cuando ese novio se va a presentar a la novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, fijaros qué curioso. Tenemos 7 días de celebración de la fiesta de los tabernáculos que va a concluir con otra fiesta. ¿Cómo se cierra ese periodo que ha sido el periodo que empieza con la fiesta de las trompetas? Ese periodo se cierra con la fiesta de lo que acabamos de decir, el Shemini Atzeret. Así que esta fiesta lo que hace es concluir esa fiesta de 7 días. Estamos hablando del octavo día, es decir, después del número 7. Sabemos que 7 es el número perfecto en la Biblia. El 7 es el número de Dios, es el símbolo de una unidad completa de tiempo, lo que sería una semana, y también nos dirige y nos hace ver acerca de el sábado. Pero qué curioso que la fiesta tiene 7 días. Si la fiesta empieza un sábado, termina un sábado. Entonces, ¿el octavo día cuál es? El domingo. El domingo es la conclusión
de todo el ciclo de las fiestas judías. ¿Será casualidad? ¿Se habrán dado cuenta los judíos que sus fiestas concluyen el día precisamente que fue en el cual resucitó Cristo? Y que por eso los cristianos celebramos en domingo y no en sábado, recordando en memoria de que Cristo resucitó ese día, por eso domingo, Dominus, el día del Señor. Curioso, ¿verdad? Bueno, tenemos, además de la fiesta de Semini Será, tenemos también el Simchat Torah, que es la alegría en la Torá, la alegría en el Pentateuco. Está considerado como el día de más regocijo de todos. Se celebra en el día 23 de Tisrei o al día siguiente de, como he dicho, Semini Atzeret. ¿Recordáis que yo os puse una imagen un día en esta celebración de la fiesta en la que un hermano había estado en Israel y había visto cómo danzaban con un rollo de la Torá los niños y formaban círculos danzando y cómo a él lo habían invitado a danzar? Bueno, pues ese día era el día de la Simchat Torah. Simchat significa regocijo, significa alegría. Simchat Torah. La alegría, el regocijo de la Torá, alegrarse con la Torá. Nosotros, me gusta siempre, hermanos, recordar que la palabra Torá hace referencia a los 5 primeros libros de la ley, al cual nosotros le llamamos Pentateuco, pero esa palabra no viene del hebreo, es del griego, y ha permanecido después de la traducción griega de la Septuaginta. Pero el verdadero nombre de la Torá se puede traducir mal, porque no es exactamente eso, por la palabra ley. Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento se dice la ley y los profetas, no. En hebreo sería la Torá y los profetas. Cada vez que se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra ley, lo que nos viene a la mente son mandamientos, ordenanzas, estatutos, ¿verdad? Ley significa siempre algo que tengo que cumplir. Entonces, claro, si yo he traducido la Torá por la ley, no he traducido bien, porque la Torá no significa ley. Significa, sobre todo, enseñanza o instrucción. Ya que, ¿por qué se traduce así? Porque enseña la forma en cómo debemos de vivir. Es el tipo de vida que Yahvé quiso que su pueblo llevara. Y tenéis que tener en cuenta algo muy importante. Cuando Dios le da la Torá al pueblo de Israel para que vivan de una determinada manera, parte del argumento era que ellos no vivirían como los demás pueblos. Por eso yo al principio del oficio os hablaba de cómo en el Antiguo Testamento Dios defiende a los extranjeros. Dios es el defensor de los huérfanos y de las viudas. Dios es un Dios de misericordia y no quiere que vivamos como los demás pueblos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a Israel que tratara bien a los extranjeros? Y cuando sabe la razón, pues todavía más razón tiene la cosa. Dios le dijo eso y les recordó, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. No tratéis a los demás como os trataron a vosotros. Y a tal grado llega la cosa que un extranjero, si se dejaba circuncidar, que es la señal del pacto para el judío, tiene toda la lógica, podía celebrar la Pascua con la familia con la que estuviera. Hasta ese punto llegaba la integración del extranjero en el pueblo judío. ¿Os acordáis de la historia que se nos cuenta en el libro de Ruth? Lo que se nos cuenta en el libro de Ruth, una extranjera que llegó a decir: tu pueblo
será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Y sabes qué? Nadie en el pueblo de Israel se lo impidió. Ella libremente pudo escoger a ese pueblo y a ese Dios, y nadie le dijo que se fuera a su tierra. ¿Y saben más todavía? De la línea genealógica de esa mujer, ¿sabes quién salió después? Sí, de esa línea genealógica, de esa mujer, ¿sabes quién salió? Salió Jesús. Jesús es descendiente de una extranjera en Israel. Así que, hermanos, la Torá no simplemente es ley. La Torá es la enseñanza, la instrucción. Es como en el Nuevo Testamento el equivalente a la didaqué, la doctrina, la enseñanza. Cuando dice la enseñanza de los apóstoles, la didaqué de los apóstoles. Pues esa didaqué, ese consejo de Dios para las personas es el equivalente en el Antiguo Testamento, es lo que sería la Torá. Y claro, la Torá, si venimos hablando prácticamente 2 semanas de un solo capítulo de Levítico, ¿has caído en la cuenta en eso? Llevamos 2 semanas hablando de un capítulo de Levítico, Levítico 23, hablando solamente de las fiestas. Y mira la cantidad de cosas que se nos descubren en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y mira la relación que hay de las fiestas con lo que después vendría. Y aquí se nos está describiendo una fiesta de la Torá, celebrando la palabra de Dios. Celebrando la palabra de Dios. En el mundo protestante, yo no sé si sabéis que el mes de septiembre le llaman el mes de la Biblia. Aquellos que os dais paseos por el Facebook, ¿cuántos habéis dado cuenta de que era el mes de la Biblia en el mundo protestante? Se ve poco, ¿verdad? Se ve poco. Porque estamos, sin darnos cuenta, viendo cómo la palabra de Dios pierde todo prestigio de ser palabra de Dios. Porque, hermanos, si la Biblia finalmente no fuera nada más que palabra de hombre, yo sinceramente no perdería mi tiempo leyéndola, ni aprendiéndola, ni tratando de que Dios me hablara a través de ella. El interés es que esos hombres imperfectos fueron dirigidos por la inspiración del Espíritu Santo para escribir una palabra perfecta. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es luz que ilumina nuestro caminar. La palabra de Dios está viva, cumple siempre el propósito que Dios se ha propuesto cuando nos la envía. Jesús mismo dijo, Jesús, el Hijo de Dios, citó el Deuteronomio, diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo me pregunto, hermano, ¿Jesús podía haberse inventado esa frase? Jesús tenía la capacidad espiritual, no digo mental, por supuesto que mental, espiritual para haber inventado esa frase. ¿Lo podía haber hecho? ¿Podía haber dicho algo parecido con el mismo valor porque lo decía él? Pero usó la palabra de Dios en la Torá, en Deuteronomio. Y eso cuando menos es llamativo porque eso nos habla del respeto que Jesús le tenía a la palabra de Dios. Ojalá que nosotros podamos aprender de Jesús y tener el mismo respeto por la palabra de Dios que él tenía. Hemos comentado en alguna ocasión también, había un ciclo de lecturas de la Biblia, precisamente, de la Torá, los profetas, en Lucas capítulo 4, vamos a leerlo, en Lucas 4, el evangelista Lucas, nos trae a la memoria un suceso que pasó en la sinagoga de Nazaret. Y fijaros lo que dice,
Lucas 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dicen los eruditos modernos que este versículo te contendría dos mentiras. Dos mentiras. La primera, que en Nazaret no había sinagoga. Esa es la primera mentira. La segunda mentira es que Jesús a lo mejor no sabía leer. Eso lo dicen los eruditos modernos y se quedan tan panchos. Entonces, claro, si ellos dicen una cosa y la Biblia dice otra, ¿quién miente? La Biblia, lógicamente. Ellos no. Ellos no van a mentir. Entonces tendría que ser la Biblia la que mintiera. Bueno, pues fijaros aquí lo que está diciendo. Que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga y levantarse a leer. Y entonces dice que se le dio el profeta del libro Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sigue leyendo un rato más y después dice el versículo 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El cumplimiento de la escritura. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que en aquellos tiempos, en el primer siglo, en las sinagogas se leía la Torá, el Pentateuco, se leía también a los profetas. Era una costumbre, había un ciclo de lecturas. Sabemos a nivel histórico que hasta la Edad Media, más o menos, hubo diferentes ciclos de lectura relacionados con la Torá. Parece ser que el más conocido y el más practicado era el que se llamaba trianual, en el cual lo que se procuraba era, en un ciclo de 3 años, poder leer toda la Torá completa. Y además terminarla justo antes de la Pascua. Entonces estaba programado para que en 3 años, cada sábado, se leyera lo que es la Torá, el Pentateuco, y después de 3 años, justo antes del día de la Pascua, haberla leído toda. Bueno, pues esto tiene un sentido, ¿verdad? En la actualidad, en los tiempos modernos, hay un ciclo de lectura que es anual. Un ciclo de lectura anual, que es el que ha llegado a convertirse en predominante. A esas lecturas les llaman sería una lectura de un sábado, le llaman la parashat del nombre. Tiene cada trozo de lectura tiene un nombre además asignado. Esta es la parashat de un nombre que sigue. En plural, recordar que habíamos dicho parashat, parashot, las parashot en plural. Resulta que la iglesia primitiva siguió también con esa costumbre. ¿Cuál era la costumbre de la iglesia primitiva? Pues en los primeros años, cuando todavía no existían las cartas escritas ni los evangelios, todavía ellos seguían leyendo un trozo de la Torá y un trozo de los profetas. Cuando empezaron a circular las cartas, que empezaron a circular antes que los evangelios, pues ya empezaron a leerse un trozo de la Torá, un trozo de los profetas y un evangelio. Esa estructura de 3 lecturas es la estructura que pervive hasta el día de hoy y que se encuentra en lo que se llama el leccionario, es decir, donde están las lecciones de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Dónde aprendimos los cristianos a hacer eso? Pues lo aprendimos simple y llanamente en las costumbres que ya los judíos en los tiempos de Jesús ya tenían. Jesús aparece en las fiestas de Shemini Atzeret y Simchat Torah. ¿Dónde? Si nos vamos al Evangelio de Juan, si me permitís que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, versículo 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuál es ese día? Ese día es el día el último día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Podemos leerlo en Levítico 23, versículo 36. Estamos todo el tiempo trabajando con el capítulo 23 de Levítico. Ojalá que os lo hayáis leído por lo menos una vez en casa. En Levítico 23, versículo 36, que dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, y el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. El 8º día, la fiesta de Shemini Atzeret, hace referencia a este último y gran día de la fiesta. Ahora vais entendiendo un poquito más cómo Juan nos menciona las fiestas, y toda la vida de Jesús está relacionada con las fiestas. La próxima vez que leáis el Evangelio de Juan, vais a hacer el descubrimiento, cada vez que veáis la palabra fiesta, fijaros que vais a daros cuenta de que no solamente aparece la fiesta de la Pascua en 4 ocasiones, sino otras fiestas. Y vais a daros cuenta de que cuadra todo lo que estamos hablando. Fijaros lo que dice en Juan 8, versículos del 1 al 2. Dice: cada uno se fue a su casa. ¿Eso qué significa? La gente que ya el 8º día había terminado se fue a su casa. Dice: y Jesús se fue al monte del Olivo, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Qué día era ese? El 9º día. ¿Qué se celebraba en el 9º día? La Simjat Torá. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando al pueblo en el templo. ¿Tiene sentido que el día del regocijo de la Torá Jesús se lo dedica a enseñar? ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Y ya habían dicho que todos se habían marchado a su casa. ¿Todos los quiénes? Los peregrinos. Que después del 8º día regresaban nuevamente a su casa. Así que, hermanos, vemos cómo en el capítulo, además, vamos a seguir. El 7º año, hablamos del séptimo, la palabra séptimo, la 7ª fiesta, la última. El 7º año es conocido también como el año de la liberación. En ese día todas las deudas eran perdonadas. Los 7 años representan el plan de Dios de 7000 años. Dicen los judíos: como dice la Biblia, un día equivale a 1000 años, y 1000 años equivale a un día. Entonces ellos hacen cuentas. Según los judíos estaríamos en el año 5000 y pico. Desde el nacimiento de Adán ellos llevan la cuenta supuestamente, y la tierra estaría desde Adán 5000 y pico de años. Después vendría el milenio, los 6000 años, los 1000 años que van hasta los 7. Y los 7000 años representa, como no podía ser de otra manera, el 7º día, lo que será la era mesiánica. Ese momento en el que, como hemos leído en Lucas 4, el Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para anunciar la liberación de los cautivos. La liberación. Lo que Jesús estaba diciendo en esencia: yo soy el libertador, confía en mí y yo les libraré. En los días de Jesús también se practicaba, como estamos diciendo, el ciclo de lectura de la Torá de 7 años. Tardaban 7 años en hacer la lectura. En los 3 primeros años el pueblo leía la Torá, los profetas y las escrituras. En los años 3 al 6 iniciaban nuevamente. Y luego en el 7º se leían todos los libros. Cuando el sacerdote leía, se ponía de pie ante el podio y hablaba acerca del entendimiento y la enseñanza. Y esto era algo que se hacía durante la fiesta de los tabernáculos. Cuando oigamos la verdad de la Biblia, entendamos la palabra de Dios, nos quebrantaremos cuando nos demos cuenta
cómo hemos fallado en guardar y seguir la Biblia y las verdades de Dios. Porque habrá un día en que sabremos la verdad completa. Y entonces nos daremos cuenta de que podríamos haber tenido la oportunidad de vivir cosas y practicar cosas que no hemos hecho, por no abrirnos a la verdad de la palabra del Señor. Por eso hay tanto interés en que la Biblia pierda completamente su valor. Y hay tantos cristianos que para ellos la Biblia es un libro más, un libro del cual tomar lo que me interesa y lo que no me interesa pues dejarlo ahí y no tomar todo por completo. Fijaros lo que dice la profecía en Isaías capítulo 2, 1, versículo 5, cuando habla de los tiempos finales. Fijaros lo que la Biblia dice. A ver, ¿a qué te suena a ti esto? Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Estamos hablando de Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, aquí fijaros cómo traduce al castellano, saldrá la ley. Pero si esto lo vamos al original hebreo, no dice la ley. De Sión saldrá la Torá. Y de Jerusalén la palabra del Señor. La Torá, la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La verdadera paz que solamente puede dar Jesús, y la verdadera paz que solamente puede encontrarse en su reino, en los postreros días. Eso es lo que nos espera. Una profecía muy parecida, prácticamente dice las mismas cosas. La primera parte en Miqueas, capítulo 4, dice las mismas cosas. Miqueas copió de Isaías, pero hay una segunda parte que todavía dice algunas cosas más. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Esto es lo que nos espera. De Sión saldrá la palabra del Señor. Muchos irán para poder ir a Jerusalén, a la nueva Jerusalén, como profetiza Isaías o Miqueas. Me vais a permitir ya que termine con este estudio y todos los estudios demás, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos venido hablando. Podríamos hablar, sinceramente, este tema tiene todavía mucho más tela que cortar, pero pienso que hemos hablado de bastantes cosas importantes y yo quiero terminar con un pequeño resumen, diciendo lo siguiente. Dios diseñó las diferentes épocas agrícolas y climáticas en Israel. Estamos hablando de la parte, vamos a decir, física, con el objetivo de servir como un paralelo de la vida de cada creyente en Jesús, que busca amarle y servirle de todo corazón. Teniendo esto en mente, si tenemos el ejemplo de las épocas agrícolas y las correspondientes fiestas, veamos ahora, espiritualizando todo, eso cómo nos atañe a nosotros, creyentes en Jesús en el siglo XXI. De la siguiente manera, lo vamos a entender rápido. Cada vez que una persona reconoce a Jesús como el Señor, como su Salvador, en el ámbito espiritual, esta persona lo que está es experimentando la Pascua. Acordaros en hebreo, Pesaj. Entonces el creyente recibe
reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que salir de Egipto. ¿Qué era Egipto? Egipto era el sistema y los caminos de maldad del mundo. El creyente tiene que salir de Egipto. Era esclavo en Egipto. Y tiene que quitar también de su corazón a Egipto. Porque muchas veces salimos de Egipto, pero nos llevamos a Egipto en el corazón. Tenemos que sacar a Egipto de nuestros corazones. Y entonces poner nuestra confianza en Jesús, en ese Cordero de Dios. Y permitir que Jesús sea la puerta de nuestro corazón. Como creyentes también tenemos que buscar vivir vida santa ante Dios, experimentando así la fiesta de los panes sin levadura, en los cuales lo que teníamos que hacer que era limpiar la levadura de toda la casa, teniendo en cuenta que la levadura simboliza el pecado. Así que lo que había que hacer era sacar el pecado y limpiar nuestra casa. Así como Jesús se levantó de los muertos resucitando, nosotros debemos dar como muerta nuestra antigua manera de vivir y experimentar la nueva vida en Cristo, como Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 5. Cuando hagamos esto, seremos llenos, seremos bautizados del Espíritu Santo, contando con el poder de Dios, con la unción en nuestras vidas. Espiritualmente hablando, habremos experimentado la cosecha, hasta ahí habremos experimentado la cosecha de la primavera de Israel en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas, Él comienza a enseñarnos de su palabra, Él nos muestra cuánto nos ama y comenzamos entonces a crecer en el conocimiento de Él. Tenemos que estar, hermanos, creciendo en el conocimiento de Él. Y es en este punto cuando Dios, en esta travesía espiritual, nos lleva a atravesar el desierto de la vida. ¿Qué le pasó a los israelitas que tuvieron que atravesar? ¿Qué tuvieron que atravesar? El desierto. Espiritualmente hablando, experimentaremos la época árida del verano de Israel. Muchas cosas en nuestras vidas no van a marchar de la forma que esperábamos o de la forma que quisiéramos que Dios las hiciera incluso. Al pasar a través de un proceso de luchas, de frustraciones, de desencanto en la vida, si logramos mantener nuestra mirada en Dios, Él nos podrá llevar de la Pascua experimentada al Pentecostés. Es allí en Pentecostés donde Él nos quiere revelar sus caminos, su palabra, de una forma más profunda y de una forma más progresiva. Daros cuenta del cambio que experimentaron los discípulos a partir del día de Pentecostés. De estar con miedos, temores, incertidumbres, frustraciones, tristeza, a ser llenos del Espíritu Santo y salir a las calles sin darle ningún miedo a que la gente les pudiera escuchar diciendo las maravillas de Dios, sin saber ellos mismos en qué idioma estaban hablando, aunque había personas que sí estaban entendiendo lo que ellos estaban diciendo. Así que cuando mantenemos nuestra vista fija en Jesús, a través de los problemas de la vida, Dios no solo nos va a revelar su palabra de una manera más profunda, sino que además va a refinar nuestra fe como harina fina o como los metales preciosos son refinados en el crisol. También como precisamente se refinaba la harina en aquellos días de la cuenta del Homer entre la fecha de la Pascua y Pentecostés. Mientras tanto, si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, mientras Dios va refinando nuestra fe y se va revelando más profundamente a nosotros y atravesamos ese desierto de la vida, más de uno aquí podemos estar ahora mismo incluso en un desierto de la vida, entonces nuestra travesía espiritual no tendrá su fin en el desierto, sino que Dios nos va a llevar a experimentar las fiestas del otoño y nos guiará hasta la tierra prometida espiritual. Qué curioso. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ¿os acordáis qué pasó? Pasó que el maná dejó de aparecer cada día por la mañana temprano y pudieron recoger y comer de los frutos de la tierra. Los frutos
Shavuot, la fiesta de... han dejado atrás la fiesta de Pentecostés y ahora han pasado a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta donde se recogen los frutos, curiosamente. Así que cuando se experimenta las fiestas del otoño, especialmente estas tres fiestas que hemos mencionado, la de Sukkot, Shemini, Atzeret y Simchat Torah, y se entra en la tierra prometida espiritual, entonces será cuando Dios ungirá nuestras vidas de una manera increíble, cuando vivamos por Él y le sirvamos. El resultado va a ser, y esto es lo maravilloso y esto es lo que tenemos que tener fijo en nuestro corazón y en nuestras mentes, el resultado es la mayor experiencia de gozo, de alabanza, de victoria, de paz y del poder de Dios en nuestras vidas. Estaremos experimentando la cosecha de otoño de Israel. Por cierto, se nos habla de la lluvia también en la Biblia y lo hemos referido, y se nos habla en dos sentidos: el gran derramamiento del Espíritu Santo, pero también un entendimiento profundo de Jesús y de su palabra en nuestras vidas. Espíritu Santo, conocimiento de la palabra de Dios. Tanto la unción del Espíritu Santo como el mayor conocimiento de las verdades espirituales se harán presentes en nuestras vidas con el fin de que podamos realizar el propósito de Dios en nuestras vidas, para que podamos hacer nuestra labor particular de cada uno de nosotros en medio del cuerpo de Cristo, para que su reino sea establecido sobre esta tierra, hasta que llegue el día que nos ilumina la palabra diciendo que reinaremos juntamente con Jesús, quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores en la tierra, durante la era mesiánica, el milenio y por toda la eternidad. Amén. Pienso que mereció la pena estos días. Ojalá que el Señor haya bendecido tu vida, te haya traído iluminación a través de su palabra. Ojalá que hayamos desarrollado un mayor amor por el Antiguo Testamento y por lo que Dios nos revela en el Antiguo Testamento y nos profetiza del Nuevo. Ojalá que deseemos más conocer al Dios de la palabra y que Dios nos pueda hacer crecer de la manera que Él quiere que crezcamos. Dios no quiere que seamos niños fluctuantes llevados por doquier a viento de doctrina. Dios quiere que maduremos, que crezcamos y que seamos útiles en sus manos para el establecimiento de su reino. Ojalá que haya podido ser así, que el Señor nos bendiga mucho y mañana, como dije, comenzamos un nuevo camino, un nuevo tema, un nuevo tiempo. Y seguimos con nuestro oficio ahora diciendo, como decimos cada día: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora os quiero compartir una canción, si soy capaz de encontrar... Ah, mira, la he encontrado la primera. Esto quiere decir que Dios quería que la cantara. Hay una canción en un cancionero que tenemos en nuestra iglesia de color azul, que yo tengo felizmente una copia aquí en mi casa porque está en la funda de la guitarra. Y esta canción dice: de gloria en gloria te veo. Yo te invito a que cierres los ojos mientras estás escuchando la canción y que puedas disfrutarla y hacerla una oración. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco,
saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Moldéame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Que reflejemos al mundo nuestro amor y que Él nos transforme, nos quebrante, nos moldee cada día más a su imagen. Amén. Oremos, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo a eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te reconozcamos como el Dios verdadero y la luz eterna. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy. Mañana iniciamos, Dios mediante, nuevo tema, y que el Señor nos siga bendiciendo y guardando cada día a todos, que tengamos un espíritu de oración, nos acordamos
de los necesitados, de los marginados, de los emigrantes, de los inmigrantes. Emigrantes e inmigrantes. Tenemos a muchos jóvenes fuera de nuestro país por no tener trabajo en el nuestro. Así que no solamente acordémonos de los inmigrantes, sino también de los emigrantes. Y que el Señor os bendiga y mañana nos encontramos aquí de nuevo. Un abrazo a todos. Hasta mañana.